Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia de Fernando Muñoz, coordinador de teatro del Instituto Sonorense de Cultura, y vamos a hacer una retrospectiva de el segundo encuentro estatal de teatro que tuvo cabida en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura de Sonora, donde por una semana pudimos ser testigos de un pequeño muestrario del teatro que se hace en Sonora. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias, Omar, un gusto. Fernando, es el segundo encuentro, la segunda edición, que fue dedicada al maestro Luis Enrique García. La primera edición del año 2023 fue dedicado a Lu Carmen Galindo. Ya son 2 ediciones de este importante evento. ¿Qué aprendizaje te deja este segundo encuentro? Buena pregunta, porque creo que hemos estado viendo, o al menos analizando, de los que acuden a las funciones, ¿no? Casi todas las funciones se hicieron en el Teatro de la Ciudad, un espacio de casi 500 personas, ¿no? Entonces, tal vez estemos teniendo dificultades, y no solo aquí en el Estado, o sea, en todo el país, de espacios vacíos. Entonces, sí van 100, 150, dices tú, no, pues fueron bastantes, sí, pero en el teatro no se notan, porque está muy grande. Está muy grande. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a tener, eso nos deja mucha ganancia en el sentido para trabajar más en reforzar todo lo que es la difusión y tal vez la publicidad ya de una forma más masiva, pues, ¿no? En todas las redes sociales y todo eso, porque como ahorita platicábamos antes, hace unos días contigo, lo de la filarmónica, todo eso que siempre está lleno el teatro, entonces los de teatro también queremos, y los de danza y todos los eventos que se hagan en los espacios, pues sea chico, sea grande, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el aprendizaje es ponerse a trabajar en estrategias para llevar más público al teatro y que además de llevarlo, pues que disfruten de las propuestas que se hacen en el Estado. Fer, hemos tenido el placer de tenerte aquí varias veces. Aquí han venido, hace poco también estuvo el maestro Corella, han venido diferentes figuras del teatro, siempre de forma periférica, si se quiere, pero siempre llegamos al tema de la creación de auditorios, la publicidad. Como estamos en una época donde el televidente, el espectador, tiene acceso a muchas plataformas de entretenimiento, desde la comodidad de su casa, que se tienen 1001 plataformas, hay otro tipo de entretenimientos, conciertos, etcétera, que generalmente son más masivas. En el teatro, ahorita lo mencionas, a nivel nacional, y me atrevería de nivel mundial, se tiene que hacer algo para volver a llamar la atención al público. Pasó la pandemia, la gente como que se no pudo o se perdió un poco en la actividad de ir al teatro, de ir in situ. ¿Qué otras estrategias se pueden hacer tú como teatrero, como especialista? ¿Qué otras estrategias para volver a acercarnos al público? Eso es muy interesante porque si nos vamos a algunos países latinoamericanos, tienen sus formas de hacer teatro. Es decir, si nos vamos a Buenos Aires, nos llevan mucha ventaja porque ellos tienen muchos teatros pequeños en todo lo que es Buenos Aires, pues digamos barrios, no sé cómo le llamarán ellos. Y lo mismo está sucediendo, por ejemplo, en Bogotá también, porque hay una llamarada en el sentido de nacimiento de espacio y todo eso, que ya tiene años, ¿no? Pero que se ha ido consolidando mucho. Me queda, por ejemplo, en mismo Bogotá, en el Teatro Colón, está Cepeda Osorio, que dirigía el Festival Cervantino aquí en México, se me fue el nombre, ahora es director artístico del Teatro Colón. Han hecho una serie de cambios en los últimos 10 años bien importantes, o sea, le llaman un teatro verde, por ejemplo, porque todo lo que hay ahí, pues
tiene que ver con áreas, ahí por ejemplo a los grupos que invitan, comen del huerto que tienen ahí, un montón de cosas bien interesantes, importantes. Y a lo que quiero llegar es que aquí en Hermosillo específicamente, ¿no? O en el estado también, sí hay grupos ya independientes que tienen sus propios espacios con sus propios foros chicos, pero los tienen, ¿no? Entonces, creo que una estrategia sería también no llenar de foros todos los barrios de Hermosillo, del estado de Obregón, pero por lo menos tenerlos sectorizados. Es decir, uno norte, sur, y que sea no de 500, sino que sea de 60, 100 máximo, pues, ¿no? Más 100 íntimo butacas, y que no sea un trato esplendoroso con toda la tecnología, pero que tenga lo elemental, lo básico para ir acercando al público. Es decir, vas a estar cerca de ahí y buscas alguna estrategia de difusión, de llegar con información, tal vez volver a la vieja guardia con volantes, que yo sé que ecológicamente es un rollo, pero podemos volver. Hay que empezar a pedir correos cuando haya funciones, para decir, ¿me apuntas tu correo para cuando hay un evento? Sí, ok, estás. Poco a poco, pues, ¿no? Ir haciendo todo un directorio donde digas, mira, estos son papás, tienen niños, manda esa información, ¿no? Es una de las posibilidades, son posibilidades nada más, o sea, pero sí tal vez también necesitaríamos una cartelera teatral, no cultural en el sentido de que esté en todas las áreas, que podría ser una, ¿no? Pero enfoquémonos en la cuestión teatral real, que siempre esté funcionando, que la gente lo visite y que diga, aquí se está presentando esto, donde estén involucrados todos, o sea, no nada más el Instituto Sonorense de Cultura, sino los grupos independientes, y que vayamos formando eso, pues. Integrarnos entre todos y que para que llegue más gente, más público, y los espacios realmente estén, ahora sí, llenos y viviendo de teatro, ¿no? Entonces, creo que hay puestas en escena que todo el mundo debe ver, ya sea para niñas, niños, adolescentes, etcétera, ¿no? Teatro bar, teatro cabaret. Creo que hay para todos los gustos, y si mantenemos o hacemos más bien estrategias solidarizándonos todos, creo que podemos llegar a tener más público y pues sería fenomenal eso. Pero en ese sentido, en el primer encuentro, me acuerdo que tuviste una semana muy cargada de trabajo, donde vinieron teatreros de todo Sonora, donde más o menos se armó un diagnóstico interesante del panorama, porque generalmente desde el privilegio de vivir en Hermosillo tendemos a ignorar las realidades que se viven en otros municipios. Sí. Eso fue hace un año. Un año después, en este segundo encuentro estatal, ¿qué se ha avanzado? ¿Cómo se ha continuado con esta actividad que empezaste el año pasado? Sí, fíjate, el año pasado, o sea, los encuentros de teatro, muestras de teatro, tiene que ver más con reencontrarnos con las mismas gentes de teatro. O sea, claro, queremos que el público vea las funciones, pero se hace para reflexionar, dialogar, buscar soluciones a cosas como por qué no hay público, seguridad social, una serie de cosas. Y nosotros lo hicimos el año pasado con la intención de seguirlo repitiendo, ¿no? Año con año. Hablamos de seguridad, hablamos también de la profesionalización de la gente de teatro, que tengamos acceso a muchas cosas que puede tener cualquier persona que labora en X lugar, ¿no? Se han logrado cosas. También están los congresos nacionales de teatro y los congresos estatales de teatro. Ahí también continúan con eso. O sea, en ese sentido sí hemos estado vinculados, pero falta más. Completamente, falta solidarizarnos, vuelvo a decir, acercarse. Creo que es muy importante por el bienestar de todas las gentes que hacemos teatro, pues, ¿no? Ahora mismo, muchos grupos, o no muchos grupos, algunos grupos, bajan muchos recursos federales, o sea, para infraestructura, para dar funciones de manera independiente. Entonces, se han aprendido a manejar de otra manera. Entonces, administrativamente, cada vez están mejor. Todavía los más jóvenes necesitan involucrarse más en lo administrativo para que puedan trabajar con instituciones. O sea, porque sí, tiene su complejidad, pero no nada del otro mundo. Nada más es cuestión de irse sintonizando entre todos
para que esos jóvenes no andan después sufriendo por los pagos y todo eso, y buscando representantes y todo eso, ¿no? Que también existe, está un poco más profesionalizado en ese sentido lo administrativo, y creo que volviendo un poco a la pregunta inicial, creo que es necesario repensar todo lo que son encuentros, lo que son muestras, porque antaño había una muestra nacional, había una muestra estatal, luego una regional, y los que ganaban se iban a la nacional. Hoy ya no existe eso, o sea, ya es mediante convocatoria federal, los que ganan, los que pasan, ¿no? Y ya lo demás empezaron un tanto a desaparecer las muestras en todos los estados. En unos ya desaparecieron completamente, ¿no? Buscan otras maneras, pues, de... Son como figuras en peligro de extinción las muestras. Sí, y sí están extinguiéndose. Entonces, eso nos quitó un poco la convocatoria. Antes también había una muestra estatal y se convocaba y muchos estrenaban, o algunos estrenaban, y esa era, vamos a ir a ver la obra, ¿no? Hoy no, necesitas quitar 5 funciones por lo menos para que puedas estar o 10 para que puedas aplicar por una convocatoria nacional, estatal y eso. Hay que revalorar eso, repensarlo, porque eso de los estrenos da para una y para otra cosa, o sea, o para destruirte o para lavarte, ¿no? Pero era así como un tipo de morbosidad, pero que disfrutaba mucha gente, ¿no? Fer, también en ese mismo sentido, es un ejercicio muy valioso lo de hacer un encuentro, porque es este reencuentro no solo entre autores, entre intérpretes, entre público, pero también es una especie, un muestrario de qué tipo de teatro se está haciendo. En el programa del segundo encuentro estatal, pues vimos, fueron 5 obras, talleres, una presentación de libro que valió mucho la pena. Vino Fernanda del Monte, vino Mariano Ruiz, que dieron talleres, que realmente la presentación tuve la oportunidad de estar en Un cuerpo devastado, es la presentación, y es una eminencia. Fernanda del Monte está haciendo un teatro, está escribiendo un teatro desde la academia, que es curioso, o sea, muy apegado a temas de academia. Sí. En Cifer, estos 5 días de intensa actividad que se tuvo ahí en la Casa de la Cultura, en cuestión estilística, ¿qué te permite ver del teatro sonorense? Fíjate, pues como bien te diste cuenta, la programación, 3 fueron obras para jóvenes audiencias. Eso quiere decir que a lo mejor necesitamos capacitarnos y profesionalizarnos aún más, porque creo que es una de las poblaciones que se está atendiendo en todo el país, comunidades, ejidos. Aquí lo estamos haciendo perfectamente del Instituto Sonorense de Cultura. Se está llevando mucho trabajo para niñas, niños y adolescentes. Entonces lo pudimos ver en el encuentro ahí. Los mismos jurados dicen, está muy bien esa obra, qué padre. Y sí, o sea, pero siempre vamos a encontrar peros, pero esos peros se pueden solucionar sencillamente con más capacitación. Volvemos al mismo discurso de ahorita. ¿Qué deja, por ejemplo, Fernanda del Monte aquí? Esa sí es maestra, que como dices tú, de la academia, o sea, tiene un mundo recorrido como maestra, como dramaturga, y realmente es una eminencia como gente de teatro. Entonces se aprovechó, por supuesto, en su taller. Hubo entre 8 o 9 alumnos y alumnas, y unos que dicen apenas ando como queriendo escribir, y otros que ya han escrito, y les abrió todo un panorama muy grande de la posmodernidad, de lo digital. Entonces dejó un panorama muy grande y con ganas de seguir más. Los muchachos dicen, no podemos, un día queremos más de esto. Igual Mariano se entusiasma, se viene un grupo de Caborca a tomar clases de cabaret, jóvenes, amateur, digamos, de grupos de ahí locales, y se van maravillados. Y después ven la función de él y dicen, caramba. Y dicen, no habrá chance de que nos los lleven allá a Caborca. Claro que debe haber chance, ¿por qué no?
Entonces, y no solo es Caborca, Obregón, Navojoa, hemos estado trabajando, como bien sabes, en todo el estado, de diferentes maneras, concursos, talleres, porque ahora lo que fue el Encuentro Estatal de Teatro no fue solo Hermosillo. Empezamos de los primeros días de noviembre con un taller con Michelle Guerra en Navojoa, para niñas y niños, y sobre la primera infancia, teatro para la primera infancia, entre el cero, recién nacidos hasta los 3, 4 años. Y es una eminencia esta mujer, a nivel internacional es una eminencia, la tuvieron ahí, y yo que estuve ahí me pude dar cuenta de la capacidad, de cómo aborda el teatro para niñas y niños chiquititos, y pues en eso estamos trabajando. Mandamos también ahora a Sonoita, también un taller de teatro, tal vez más básico, porque así nos lo pidieron, y así lo buscamos, y así lo creímos, porque Navojoa es un grupo más consolidado de años, que trabaja en las comunidades de aquel lado, ¿no? Del sur. Y luego nos acercamos a Cananea, también mandando un taller, ¿no? De teatro para allá. Mandamos taller de teatro a Magdalena también, o sea, en algunos lados mandamos, ¿no? Entonces, y vamos a seguir con eso. Y los municipios se están acercando a preguntar, a decir, y eso me parece fabuloso, ¿no? Fer, se está trabajando, me imagino del concepto, mucho desde la parte pedagógica y la territorialización del teatro, no solo en el centro, sino en todos los municipios. Esto va a dar resultados a largo plazo, no es algo medible mañana, por ejemplo. ¿Cómo se puede equilibrar este trabajo a largo plazo con también lo que hablamos ahorita un poco del generar un impacto inmediato en el público? Estás buscando encontrar el equilibrio. ¿Cómo va ese proceso para ti? Fíjate que estoy en contacto hubo cambios, ¿no? Cuestiones de gobierno y todo eso, y llegaron nuevos encargados de cultura. En algunas partes se quedaron. Vamos a seguir trabajando, por supuesto. Tienen los municipios, municipios realmente un poquito grandes, como Agua Prieta, Nogales, digamos, no sé, Guaymas, por ahí también, que no hemos podido contactarlos de una u otra forma. Entonces, creo que necesitamos acercarnos de todos para irnos uniendo en hacer y tratar de llegar a eso que dices, un equilibrio, porque lógicamente sí está muy desequilibrado, pues, la cuestión de trabajos escénicos y todo eso los puedes ver. Muchas veces tal vez sea el teatro que ellos quieren hacer, o sea, es que yo quiero, simplemente es mi hobby, me gusta, no está bien, pero tal vez haya otros que digan, es que no puedo, o sea, ¿qué hago, no? Pues ahí es donde tenemos que entrar, porque creo que todos nos debemos ayudar, porque el teatro es un área que acoge muchísimas cosas, que puedes tratar temas de lo que tú quieras y llevarlos a muchas partes, porque es muy práctico, pues, ¿no? No es llevar superestructuras ni nada, agarras un carro, te llevas a todo y vámonos a tal pueblo, ¿no? En ese sentido, creo que también los gobiernos municipales, digamos, y todo eso, escuelas, todos deberían de estar pendientes de que haya, pues muchas veces se podrá hacer de forma de que las instituciones te los manden. Otras a lo mejor hay que, si no contratar por boletos, a lo mejor 10 pesos el boleto, que no es nada, algo pero simbólico. Algo simbólico, pero resulta que entran 500. Entonces el grupo, ok, sí, adelante, y seguimos haciendo funciones. Tipo de teatro escolar. Amén de que desapareció el teatro escolar nacional y no puede volver, y no puede volver, y no puede volver. Y cada estado tenía su teatro escolar y en ese sentido se hacían funciones, pero en el espacio teatral, en este caso, por ejemplo, el Teatro de la Ciudad, y ahí llevaban a los niños para que conocieran, que vieran no solo la obra, pero también conocieran qué es un teatro, ¿no? Que lo vean con iluminación, que lo vean con efectos, que lo vean con una serie de cosas y no lo vean tan desnudo, digamos, porque cuando vas a su escuela, pues no hay nada, pues no, nomás el sonido y los actores y vámonos. Pero sí es maravilloso también, es bueno, o sea, porque hay propuestas que se hacen para eso, y hay propuestas que se hacen para el teatro, ¿no? Porque va a haber cámara negra, o va a haber humo, va a haber esto, ¿no? Dispositivos escénicos. Sí, entonces dispositivos escénicos que no son tan de andarlos llevando para uno o para otro lado.
Y también es muy bueno conocer todo eso. Hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela, yo creo que nadie vimos teatro. Entonces, digamos 30 años para acá, una cosa así, se empezó a visitar escuelas. Había grupos que se iban bien o mal, pero andaban en todas las escuelas. Y empezó a cambiar eso de que no vemos teatro. Y a mí me tocó, por eso lo digo, andábamos en un montón de escuelas y barrios, municipios, pueblitos, de todo, ¿no? Y se cobraba muy simbólico, no sé, 3 pesos en aquel tiempo, no me acuerdo, pero sacabas. Y entonces jugabas y llegabas a muchas partes, con instituciones o como sea, pero llegaban. Entonces, yo por eso decía ahorita, a lo mejor hay que volver a la vieja guardia con estrategias, ¿no? Para tratar, y aunque ahora los niños te dicen, ¿has ido al teatro? Sí. ¿Has visto teatro? Sí. Entonces, qué bueno, pero que sigan viendo, con temáticas que estén enfocadas a ellos, ¿no? O sea, ya no princesitas y princesitos, sino vamos a tratar temas de interés, o sea, para las niñas y niños, ¿qué necesitan? Entonces, es que hay un mundo para hacer y creo que podemos, entre todos otra vez, reflexionar juntos, dialogar, para llegar a algo concreto, por el bien de todos los grupos y por el bien de la sociedad misma que vea teatro, porque sabemos que el teatro es un arte muy completo, ¿no? Por todo lo que significa, danza, literatura, teatro, artes plásticas. Entonces, todo lo ve el que va, pues. Entonces, creo que en ese sentido, sí estamos en sincronía, nosotros del Instituto Sonorense de Cultura, para llevarlo a cabo y hacerlo. Vamos uniendo esfuerzos entre todos para poder lograrlo, ¿no? Fernando, también te iba a preguntar la curaduría del programa, porque vimos, por ejemplo, el lunes arranca primero el conversatorio del maestro Luis Enrique, que ahorita vamos a tocar ese tema, arranca la obra de Faros Teatro Fueguitos, que está adaptada de un cuento de Galeano, que es visualmente, ya lo habíamos visto en vivo, ¿te acuerdas que también estuvo, sí. Luego está Puro Verbo Teatro, que vemos la evolución que ha tenido la agrupación de Camila presentó Destinadora Gritadero el año pasado, que es una obra compleja de Fossi. Ahora vimos una muy divertida que es y ahora Vos Lavasuelos y el señor Barrido. El señor Barrido, así como muy directa, sí, pero bien, que te habla de la versatilidad del grupo. También vimos la obra de Maestro Corella, que es un tema teatro político del tema de la guardería ABC. Cabaret con Shakespeare y también para primeras infancias con el detective, el Martichi. ¿Cómo fue esa curaduría? ¿Cómo fue hacer? ¿Por qué se seleccionó esas obras? Pues porque hubo un jurado. Fue de jurado. Sí, es un jurado, o sea, hubo 3 jurados y las propuestas que llegaron, vía aplicar para la convocatoria, pues se mandan y se reúnen entre ellos y me dicen a mí, oye, mira, pues tenemos esto, aquí es esto, ¿no? O sea, es como ganar, pues, ¿no? Porque aplicaron. O sea, en ese sentido la curaduría es eso, porque ellos como expertos ven y dicen, y sí fue sorpresivo ver 13 para niñas, pues, y niños, entonces, y además bien hechas, con buena calidad. Ahí está. Hay que mover todo eso, todo ese aparato. También creo que nos sirve un poco para ya por fin, ya ahora sí, ya hablar de la diversidad del teatro sonorense, ¿no? Que ya no es que siguen existiendo obras y muy válidas, pero que se ciclaron un poquito en el regionalismo, en los modismos del lenguaje, en historias muy de vaqueros y todo eso, de una Sonora rural que quizá ya no existe o está en muy pequeña. En ese sentido, Fer, ¿hacia dónde o se puede hablar de un teatro sonorense? Está difícil porque si lo identifican cuando dicen teatro sonorense, lo identifican con lo que acabas de decir. Ajá, sí, todavía. Hace muchos años lo decían teatro sonorense, teatro de la frontera, teatro sobre migrantes, teatro sobre polleros, o sea, y la dramaturgia iba enfocada mucho a eso, pues, ¿no? Ya no. Hay una dramaturgia universal completamente, ¿no? Más novedosa en ese sentido, o sea, visualizamos cosas desde otras perspectivas, ya no es nada más eso, que se siga haciendo perfectamente bien porque la gente se divierte, le gusta de eso, ¿no?
pero ahora los grupos toman más conciencia de qué es lo que tienen que hacer. Ya no es nada más hacer teatro por vender y quedar bien, sino hacer teatro y por supuesto que venderlo, por supuesto, pero ahora con un compromiso político, social más importante en ese sentido. Ya las temáticas varían mucho. Hablar de un teatro sonorense se me da complejo, difícil para etiquetarlo, ¿no? Porque en sí es diverso, pues. Es decir, porque mira lo que vimos en el encuentro, pues. O sea, temática, la de Voz Lavazuelos, o sea, bien interesante, o sea, cosas comerciales, o sea, como instruyendo, miren, o sea, muy padrísimo. Ojalá cuando la vean en cartelera se echen la vuelta, sí, ¿no? Se echen la vuelta porque... Con mucho trabajo en toda de las, si se pueden llamar títeres, o bueno, sí. Está muy padre. Y luego la de Elmer, Tiche, con otras características de tipo clown, ¿no? Malabares y todo eso, que también visualmente es muy bonito, pues, ¿no? Además de lo que dice, pues, ¿no? Lo que cuenta, su discurso narrativo y todo. Pero ahí está, la de Fueguitos ni se diga, es un discurso narrativo visual. Sí, algunas cosillas por ahí. Sí, entonces, te impresiona ver teatro de sombras, pues. Es como ver teatro de títeres también, o ver teatro con luz negra. O sea, son una serie de cosas espectaculares, pues. Entonces, creo que se están enfocando en irse preparando más en ese sentido. O sea, ya no es el discurso, también es cómo lo hacemos cada día mejor. Y todos están trabajando en eso. O sea, porque yo estoy viendo la evolución de los grupos y de cada uno, porque les apoyamos que para ir a un taller, un curso, a presentarse en otras latitudes. Con esa pulsión de seguir mejorando. Con esa función de seguir mejorando, y se van a encuentros nacionales, o a la muestra que recién pasó en La Paz, Baja California, y vienen con nuevas ideas. Claro. Porque a fin de cuentas se reúne todo el país ahí, dialogan, reflexionan, y todos se van con algo para su estado, ¿no? Entonces es maravilloso. Fernanda, ya finalmente cierro. El año pasado estuvo Alejandro Román, este año estuvo Fernanda del Monte, dos tótems del teatro contemporáneo mexicano, y los pudimos tener aquí en Sonora en los encuentros. Esperamos con mucha ansia el tercer encuentro y toda la actividad que tengas. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti. Esta fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con Fernando Muñoz, coordinador de teatro del Instituto Sonorense de Cultura. Nos vemos la siguiente semana. Horizontes Culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura.